Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora o del lugar donde estén, ¿no? Mi nombre es Juan Verástegui y bueno, como estábamos hablando en las clases pasadas, yo voy a estar dando el curso de CTA, ¿no? Hoy es la tercera clase que estamos teniendo de manera virtual por la situación del COVID, que bueno, parece que nunca va a acabar esto y tenemos que adecuarnos, no podemos estar dejando de estudiar, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema, no vamos a hablar acerca de la célula, ¿no? Pero anteriormente habíamos estado hablando del tema de VIH, ¿no? Y como yo siempre les digo, yo en las clases voy a estar respondiendo las preguntas al cuestionario que hemos hecho. Que espero que lo hayan hecho, espero que lo hayan enviado. Y si no, vamos hoy a repasarlas, ¿no? Para darle las preguntas correctas, ¿no? Que en sí no son complicadas porque lo pueden encontrar por internet. Yo no es que mande preguntas que no hay información, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Siempre lo repito, que agarres y lo buscas por internet, ¿no? Perdón, que lo buscabas, ibas a la biblioteca y tenías que buscar, ¿no? Ahora por internet lo puedes encontrar. Entonces vamos a pasar a resolver las preguntas que hice. Son 10 preguntas que no son para nada complicadas y vamos a pasar a resolverlas, ¿no? Bueno, la primera pregunta era, ¿qué significa las siglas VIH y SIDA, ¿no? Como les dije, VIH, bueno, sus siglas son B, una B chica, ¿no? O B simplemente como algunos le dicen, como actualmente, como se debe decir, I y H. B obviamente es de virus, I es de inmuno, ¿no? Que obviamente ataca nuestras defensas, ¿no? Como ataca nuestras defensas, es inmuno, ¿no? Inmunodeficiencia. Y H de humano, ¿no? Porque solamente ataca a humanos, no ataca a otro ser vivo. Ojo, importante esto. Y SIDA, ¿no? SIDA viene de síndrome porque presenta signos y síntomas. De inmunodeficiencia, como explicamos, igual que VIH, porque ataca nuestras defensas y las reduce la cantidad, las mata. Y ya porque es adquirida, porque no es que viene el virus y ya tiene SIDA, ojo, sino tiene que pasar por un proceso. O sea, tú adquieres el SIDA. Entonces, por eso obviamente está la A de adquirida, ¿no? Ojo, hay que entender que el VIH es al inicio y el SIDA es al final. El VIH, supongamos que tienes 100 defensas, bueno, con el proceso, con la infección y todo eso se reducirán a 60, 70, ¿no? Pero en el SIDA es la etapa final, ¿qué quiere decir? Que solamente ya tendrás 20, 30 defensas. Ojo, bueno, lo estoy volviendo a repetir para que se les quede claro. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Son tres, ¿no? Vía sexual, vía sanguínea y vía madre-hijo, ¿no? Perinatal. ¿Cuál es la vía sexual? Al momento de las relaciones sexuales, ¿no? Al momento que hay un contacto entre fluidos, ¿no? Entre lo que es el semen, entre lo que es los fluidos vaginales y lo que son, ¿no? La sangre, ¿no? Vía sanguínea, bueno, cuando a veces hay un contacto sangre con sangre, ¿no? Al momento que te quieres poner un tatuaje, con la aguja, de repente al momento que le hizo la aguja a una persona, no cambió, no limpió, se le equivocó, hizo X cosas y te pone a ti la misma aguja, ¿no? Y al ponerte la misma aguja uno no sabe si de repente la otra persona también tenía VIH y ya te contagió. Eso es importante. También lo mismo ocurre de repente cuando queremos hacer donación de sangre, ¿no? A veces no ocurre, pero suele ocurrir o ha ocurrido que a veces sacan sangre con VIH y ellos no saben y al momento que van a dar la sangre también están con la misma aguja, ¿no? Y ahí también ocurre la infección. Y bueno, vía madre-hijo, ¿no? Cuando la mamá tiene VIH y lo puede transferir al hijo durante el embarazo, ¿no? A veces también durante el parto, ¿no? Porque a veces en la vagina, como estaba explicando, hay fluido vaginal y ahí tiene el VIH. Entonces lo que se hace ahí es hacer una cesárea y también cambiarla, al momento que nace, también cambiar la alimentación, ¿no? Porque también el VIH es en la leche materna. Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, ya felizmente la tecnología ha avanzado y ya hay formas de cómo evitar que la madre teniendo VIH lo contagie al niño, ¿no? El bebé que están haciendo con VIH.
Bueno, ¿cuáles son las enfermedades oportunistas? Bueno, como expliqué, las enfermedades oportunistas van a aparecer cuando tus defensas están súper bajas. ¿Y cuando tus defensas están más bajas? Cuando tienes SIDA. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo yo estoy con VIH, o SIDA mejor dicho, ¿es probable que me dé el coronavirus? Sí, porque estoy con las defensas bajas. Hay una relación muy fuerte, pero bastante fuerte entre el VIH y la TBC, porque justamente la TBC da a las personas que tienen las defensas bajas. Entonces siempre hay una relación. Generalmente cuando las personas ya están en la última etapa, o sea, SIDA, siempre tienen los dos. Ojo. Entonces, las enfermedades oportunistas son todas esas enfermedades que van a aparecer cuando tus defensas están bajas. ¿Qué es el periodo de ventana? El periodo cuando el VIH no se puede detectar. Cuando el VIH entra a tu cuerpo, no es que al toque ya tú vas a poner a hacerte la prueba y te va a dar que tienes VIH. No. Tiene que pasar un promedio de 2 a 3 semanas, porque tu cuerpo, generalmente las pruebas para detectar si tienes un virus o no se hacen mediante las defensas. O sea, todo virus, todo ser vivo que ingresa al cuerpo produce una reacción. Entonces, lo que hacen las pruebas es ver qué defensas han salido cuando fue infectado, cuando tu cuerpo sigue infectado con un virus. Eso hacen las pruebas. La prueba rápida, por ejemplo, del coronavirus es eso. Porque al ingresar a tu cuerpo un virus, tu cuerpo produce una defensa. Ya. Eso hace la misma prueba rápida que se llama ELISA. Entonces, eso no se puede detectar. Tiene que pasar durante 3 a 4 semanas para que recién tu cuerpo para que recién la prueba pueda detectar si tienes VIH o no. Entonces, todo ese proceso se llama periodo de ventana. ¿De qué te protege el preservativo? Bueno, te protege de dos cosas, ¿no? De contraer el VIH o alguna infección de transmisión sexual, sea sífilis, gonorrea, chancro, toda esa lista te protege, porque obviamente no hay un contacto. Y contra el embarazo, ¿no? Contra el embarazo no deseado, no planificado, ¿no? Porque también evita que haya un contacto, obviamente, entre lo que es el semen y la parte de la vagina, ¿no? Luego una vez que entra, bueno, el semen va directo al óvulo, ¿no? Entonces al no entrar, porque está protegido con el preservativo, no hay una fecundación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los fluidos que contiene VIH? Bueno, lo expliqué, lo acabo de decir hace ratito. La sangre, el semen, los fluidos vaginales, la leche materna, ¿no? Ojo, esos cuatro son importantes. ¿Para qué sirven los tubos de ensayo? ¿Se acuerdan que hice un dibujito de los tubitos? Los tubitos de ensayo sirven para hacer análisis, para guardar la sangre, para guardar algunas sustancias que se han investigado y que tienen una utilización de repente para seguir investigando, de repente para crear alguna vacuna. Básicamente son tubitos para poder guardar. ¿Cuáles son las pruebas para detectar el VIH? La ELISA y el Western Blot. La ELISA es la prueba rápida y el Western Blot es la final, la que realmente te dice si tienes o no. Que te sale positivo en ELISA, que es sacar sangre, tienes que pasar por otro proceso, que se llama, la otra prueba que se llama Western Blot. Bueno, ¿qué es la promiscuidad? Es tener relaciones sexuales con distintas personas, ¿no? Que aumenta la probabilidad de que te contagien, de que te transmiten alguna infección de transmisión sexual o el SIDA, ¿no? Bueno, esas son todas las preguntas que acabamos de resolver. Ahorita vamos a empezar con la clase, ¿no? Acerca de qué es la célula. Bueno, la célula. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y siempre hemos hablado de la célula, ¿no? Vamos a hablar sobre el caso de la célula. ¿Por qué? Porque creo que no ha estado claro qué es una célula. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la célula, algunos principios básicos, qué es una célula, las diferentes tipos de célula, y más que todo la diferencia entre un tipo de célula, ¿no? La célula animal y la célula vegetal.
que es la más grande diferencia, ¿no? Ya que son células eucariotas, ¿no? Hemos hablado la clase pasada acerca de la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. Las procariotas generalmente eran las de las bacterias, ¿no? Esas que dibujábamos así con colita. Entonces en las células animales también hay algunas células que tienen colita, como de repente el espermatozoide, ¿no? Pero de ahí muy pocos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la célula, no? Bueno, la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. ¿Por qué, no? Porque es el elemento... Perdón, ¿por qué es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo? Porque todo ser vivo presenta una célula. Es la unidad mínima de la vida. Es la unidad mínima porque es la unidad más pequeña, es el elemento de menor tamaño que se considera vida, ¿no? Por ejemplo, por eso hablamos de reinos, por ejemplo, los reinos, el reino monera, que son las bacterias, son seres vivos. Claro, pero solamente, ¿cuántas células tienen? Solamente tienen una célula, pero son seres vivos, por eso se dice células unicelulares. Otras células que de repente también son unicelulares y son organismos vivos son los protozoarios también, ¿no? Son organismos vivos que solamente tienen una célula, a diferencia de nosotros, que también somos organismos vivos, pero no somos unicelulares, somos pluricelulares, tenemos cantidad de células, incluso no solo tenemos cantidad de células, tenemos tejidos, ¿no? Tenemos sistemas también, aparatos, tenemos una organicidad mucho más compleja, que ya vamos a estar hablando en la otra clase, ¿no? Acerca de los tipos de células y los sistemas que genera este tipo de células. Bueno, por eso se habla de que es el elemento más pequeño que tiene vida, ¿no? ¿Y quién descubrió esta célula? Bueno, el descubridor fue Robert Hooke, ¿no? Acá está Robert Hooke, no sé si tú puedes acercar. Robert Hooke, ¿no? En el año 1665. Ah, mira cuántos años descubrió el Robert Hooke. Y entonces, ¿cómo descubrió Robert Hooke? Bueno, Robert Hooke agarró un corcho, esos corchitos de vino, esos corchitos que a veces están en los licores. Agarró ese corchito y comenzó a investigar, ¿no? En esos corchitos. Y en esos corchitos encontró tejido vegetal, obvio, porque el corcho está hecho de planta, ¿no? El corcho está bien de una planta, ¿no? Entonces la planta también es un organismo vivo, es obvio que va a encontrar tejido vegetal ahí. Pero y entonces él, ¿qué dijo, no? Entonces él vio con un microscopio, que él lo creó, vio que tenían una forma como de celda de panal de abeja, como es así medio cuadrado, medio cubito, de esa forma, ¿no? Entonces por eso él le puso el nombre de célula, porque tenían forma de celdas de panal de abeja. De ahí nace su nombre de célula. En el año 1665 Robert Hooke lo descubre, pero obvio, él no pudo ver más porque esas células están muertas. O sea, si hubieran estado vivas, de repente hubiera visto más cosas, pero encontró células muertas. Bueno, después vinieron más investigadores, ¿no? En 1970, Antoine Leeuwenhoek, bueno, es un nombre complicado de decirlo, observó diferentes células, ¿no? Ya se hablaba de la diferenciación, ¿no? Se hablaba ya de células procariotas y de células eucariotas. O sea, ya se había encontrado investigaciones acerca de células unicelulares, ¿no? Porque habíamos hablado quiénes son los organismos que tienen células procariotas. Los unicelulares, las bacterias. Bueno, como hablábamos, en 1970 ya se hacían diferenciaciones entre los diferentes tipos de células que hay, ¿no? Que solamente hay dos, ¿no? Hasta ahorita se han descubierto dos: las células procariotas y las células eucariotas, ¿no? Anthony Van Leeuwenhoek investigó más que todo en algunos espermatozoides, ¿no? Y en algunas bacterias. Interesante, ¿no? Porque, mira, en 1970 ya se hablaba de las procariotas y eucariotas, ¿no? Bastante interesante. Bueno, luego viene
Todos científicos que también tienen nombres complicados, pero ya lo pueden ustedes encontrar por internet cómo se puede poner la pronunciación, que es Theodor Schwann y Matthias Schleiden, más o menos así es la pronunciación. ¿Qué descubrieron? ¿No? Que la célula es la unidad elemental en la formación de plantas y vida. Es obvio, ¿no? En este año ya se crean microscopios más elaborados, la tecnología está un poquito más arriba y ya por fin logran encontrar que en todo ser vivo hay células. O sea, lo que planteamos arriba del concepto se dice, ya han descubierto con los microscopios, y con todas las investigaciones acerca de todos los organismos vivos. El reino monero, el reino fungi, el planta, el animal, ¿no? Aquí me estoy olvidando de los protozoarios, del reino protista. Bueno, continuando con las investigaciones viene Rudolf Virchow. Este es quizás la tesis más fuerte, ¿no? Porque rompe con las ideas que se creían antiguamente, las primeras teorías acerca de la vida. ¿Qué dice Rudolf Virchow en el año 1858? Que todas las células provienen de otras. Y si todas las células provienen de otras, ¿qué quiere decir? Que la vida, porque la célula ¿qué es? La unidad mínima de vida. O sea, nosotros podemos considerar vida cuando hay una célula. Y ahora, bueno, más adelante voy a explicar eso. Entonces, ¿qué dice Rudolf? Entonces, Rudolf Virchow descubre que todas las células provienen de otras células. Entonces, si las células, al ser el organismo mínimo de vida, rompe con la teoría de la generación espontánea, ¿no? Que decía que la vida viene de cosas inanimadas, ¿no? De cosas inexistentes, de que la vida se genera de manera espontánea. Es como que pum, algo chiqui pum se creó. Entonces, Rudolf Virchow rompe con eso, ¿pero qué? Porque él descubre la división celular. Él descubre que las células se dividen. Así como explicamos acerca de las células unicelulares, de los procariotas que se dividen a través de gemación, ya las células se dividen a través de gemación, pues, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pero las células son un organismo vivo, entonces al dividirse se abre 2, y se abre 2 se abre 4. Entonces, él descubre eso. Y ahí hay un montón, hay también quien descubre las mitocondrias, quien descubre el núcleo celular. Hay un montón de investigadores que descubrieron las diferentes organelas que hay en la célula. Pero ya eso le dejo para ustedes, ¿no? Ahí les voy a dejar de tarea algunas preguntas para que ustedes resuelvan y investiguen más sobre eso. Nuevamente, no es complicado, lo pueden encontrar por internet. Y bueno, y está el último es Pasteur, ¿no? Que ya hace estudios sobre los hongos, ¿no? Sobre todo con los hongos que hablamos de los escomicetos. ¿Quiénes son los escomicetos? Las levaduras, ¿no? Él investiga bastante ahí, ¿no? Y encuentra ese proceso de fermentación láctica, todas sus propiedades que tienen las levaduras, ¿no? Que hablamos en la clase pasada acerca de microorganismos. Bueno, las investigaciones siguieron avanzando, ¿no? Y se creó una teoría, ¿no? Y es básicamente lo que va a ayudar a entender el concepto que dijimos arriba, ¿no? Que era la unidad morfológica. ¿Por qué morfológica, no? Porque nuevamente todo ser vivo presenta células. Y le da forma, ¿no? Eso es importante, morfología viene de forma. Al que la vida tenga todo ser vivo, que esté presente célula, ¿qué quiere decir? Que la forma de esa vida va a tener una forma de célula. Y si juntamos varias células, va a dar un tejido, así como el corcho, ¿no? Como el corcho que descubrió que había tejido vegetal en el corcho y encontró células, lo descubrió Robert Hooke. Ya, pero esa forma esa forma es dada por las células. O sea, las células también le dan una forma, ¿no? Que obviamente, como son chiquitas unicelulares, necesitan varias para que ya tengan una forma de repente ya más, ya no microscópica, sino de que ya el ojo humano lo pueda ver. Entonces, a esa combinación de células le da un tejido. Y eso es lo que vio, ¿no? Y Robert Hooke. Ya, pero eso se logra porque todo ser vivo tiene una célula, le da una forma. Bueno, estábamos acá la otra teoría que también proponen es la de Virchow, ¿no? La que hablamos hace ratito. Y ahí viene el otro tema, ¿no?
El otro postulado, ¿por qué se considera a la célula en la unidad mínima de vida? Porque cumple todos los procesos vitales, ¿no? ¿Cuál es el proceso vital de la vida? A ver, camarógrafo. ¿Cuál es la unidad funcional de la vida? Es nacer, que todo ser vivo lo hace. Nacer, crecer, reproducirse y morir. La célula tiene esos cuatro, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Las bacterias también. Las bacterias nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Por qué creen que nacen, crecen, se reproducen y mueren? Así son. Y luego, bueno, algunas veces se infectan en el cuerpo, pero una vez que te infectan en el cuerpo, ¿qué hacen? Se reproducen, ¿sí? Y te hacen daño. Esa es la única función. Los únicos que rompen con eso son los virus, ¿no? Los virus, para nacer, crecer, desarrollarse, fallecer, morir, necesitan otro cuerpo, ¿no? Por eso los virus son considerados seres vivos. Los seres vivos son considerados organismos acelulares, porque ni siquiera tienen células. Bueno, y otra cosa también es importante, que cada célula contiene información hereditaria. Como explicamos hace ratito, ¿qué es la información hereditaria? Es la codificación, es tus rasgos, tus fenotipos, tus características como ser humano, como organismo. Para que una célula sea igual a otra célula y que no haya confusiones, necesita la información genética. ¿Por qué al momento, como explicamos antes, por qué el VIH cuando infecta a las defensas, por qué se crean más células de VIH, ¿no? más virus de VIH? Porque justamente ataca a la información hereditaria, ¿no? Que toda célula tiene. Bueno, se recurre entre las proteínas y todo eso que estamos hablando, pero básicamente ataca a la información genética. Entonces, si la información genética se cambia, entonces las más células que van a salir no van a ser las mismas, van a ser con la información genética que está creada. Entonces el VIH, como ataca la información genética, van a crearse más virus, ¿no? Más células con VIH. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las diferencias que hay entre una célula animal y una célula vegetal. Ahí está. Bueno, continuando, quería un poco recalcar un poco para que quede claro acerca de los postulados de la teoría celular, ¿no? Es importante porque eso va a permitir entender todo, ¿no? Y quedarle más claro acerca de las anteriores clases que hemos hecho. ¿Por qué se dice que es morfológica? Porque todo ser vivo presenta célula y le da una forma, le da una estructura al organismo, al ser vivo, ¿no? Como hablamos del corcho, ¿no? El corcho es así, circular, ¿no? Obviamente porque lo han cortado, ¿no? Han hecho un proceso industrial, ¿no? Pero ese color que tiene es propio del mismo color de la célula. Pero, profe, ¿no? ¿Cómo esa célula chiquitito va a estar así, ¿no? Si la célula es microscópica. Claro. ¿Pero por qué? Porque se juntan varias células, pues. Y al juntarse varias células forman un tejido. Y ahí sí ya lo podemos observar con nuestro ojo humano. Porque se van juntando, va creciendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos nuestra piel está hecha de células. O sea, la sangre que tenemos está hecha de células. Pero, ¿cómo? Es que no son células, o sea, son células pluricelulares, son células, bastantes células que se han juntado y han formado un tejido. Ojo, eso es diferente. Hay que tener bien claro eso. Todo ser vivo tiene células. ¿Quiénes son los únicos organismos que no tienen? Bueno, organismos no. ¿Cuál es la otra parte que también está en el universo y que nos hace daño? Esos son los virus. Los virus no son considerados seres vivos, ojo, porque no tienen células, ¿eh? No son células. Porque no cumplen la función vital.
¿Y cuál es la función vital? Nacer, crecer, desarrollarse, nacer, crecer, reproducirse y morir. Las células, los virus no tienen eso, pues. Los virus son seres inactivos, los virus están ahí rondando hasta que ingresan a otro cuerpo, por eso no son considerados seres vivos. Entonces, todas células es eso, desde los unicelulares hasta los pluricelulares. Y toda célula tiene información hereditaria. ¿Qué quiere decir? La información genética. Un buen ejemplo, muy aparte de lo que está hablando acerca de la célula, del momento que se dividen, es al momento de la reproducción sexual, al momento cómo se reproducen los humanos, los animales, hasta los vegetales. Son clarísimos ejemplos. Por ejemplo, las características del hombre, ¿no? Nosotros como hombres, ¿no? Supongamos que tenemos un ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar ahora que ha ocurrido hace poco ocurrió el incidente en Estados Unidos de esta persona que ha fallecido, que era moreno. ¿Ya? Está moreno, ¿no? El joven es moreno, ¿no? Y de repente tiene su pareja, ¿no? Y tienen un hijo. Entonces este hijo, supongamos, se va a unir, obviamente que se va a tener que unir con una mujer, ¿no? Porque hombre con hombre no sale hijo, no es que el hombre quede embarazado, ¿no? Entonces la mujer queda embarazada. Entonces este hijo o hija que van a nacer probablemente tenga las características del papá, de las características de la mamá, supongamos que de repente también es morena. Entonces es obvio que el niño va a salir, lo más probable, porque a veces no ocurren esos casos, salga moreno o morena o afrodescendiente, que es la palabra correcta. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque los espermatozoides, que es el gameto, es el encargado primordial de tener la información hereditaria, o el óvulo de la mujer, ¿no? Se combinan. Y entonces ahí tiene la información genética, ¿no? Entonces se va a combinar con los gametos de la mujer y va a producir una cuestión azarosa, del azar, así rara, random, como dicen ahora, random. Y va a salir un nuevo ser de repente con las características de la mamá o con las características del papá. O de repente el papá es más cachetoncito y de repente la mamá tiene los ojos más achinados. Te das cuenta que de repente el bebé tiene de los dos. El bebé o la bebé tiene de los dos. Entonces ahí te das cuenta cómo lleva la información genética. Solo que las células hacen lo mismo. Solo que las células no se juntan con otras células, o sea, no se juntan con otro organismo, sino que ellos mismos se dividen. Y ahí lleva la información genética. Más o menos para que se esté quedando un poco claro. Y ahora vamos a hablar justamente de las partes que tiene una célula. Ahora, la célula, ustedes saben que hay 3 tipos de estado del agua, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Bueno, vamos a hablar acerca de las células animales y las células vegetales. Yo no le he puesto un nombre a célula animal, a célula vegetal, para que ustedes se den cuenta. Mira, acércate la cámara, por favor. El camarógrafo que nos está ayudando. Hoy nos acompaña otra persona. No es la misma de las otras anteriores clases. No sé. ¿Cuál creen ustedes que es la célula animal y la célula vegetal? ¿No? ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de algo fundamental, algo que de repente las células vegetales tienen igual que las bacterias, que las células procariotas, que es la pared celular, ¿no? La pared celular es lo fundamental que cambia, que esto que tú ves una pared celular y dices, no, esta es una célula vegetal, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿pero por qué no me puedo confundir con una célula procariota? ¿Cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? Ojo, perdón, estas células animales y células vegetales son células eucariotas, ¿no? Son células eucariotas. La única eucariota que tiene pared celular es la vegetal y algunos hongos. Algunos hongos, por ahí los que cambian, ¿no? Porque los hongos a veces es como una combinación
o a veces entre animales y vegetales, ¿no? Pero en su mayoría no, la realidad es que todos los células vegetales tienen pared celular. Algunas sí, los hongos, el reino fungi tienen pared celular. Pero todas las procariotas sí tienen pared celular. Entonces, ¿para qué crees que sirve esta pared celular? ¿Para qué sirve esta pared celular? Para protegerlas. Acá ocurre una sustancia, ya no me puedes alejar la cámara. La pared celular tiene algo que se llama celulosa. Esa madera que aparece justamente cuando las células mueren. Cuando la célula vegetal muere, ya se derrama, sale, ¿no? Un líquido que se llama celulosa, que es un elemento que le da consistencia, le da grosor. Por ejemplo, esa madera que tú tienes, esa madera que está en tu cuarto, en tu cama, si tú agarras un microscopio y comienzas a ver, ahí ves células, porque eso está hecho de un organismo vivo, pues. Está hecho de las plantas, de los vegetales. Entonces ahí, justamente se vuelve duro, grueso, por la pared celular, porque la pared celular tiene este elemento llamado celulosa. Ojo, eso es importante, ¿eh? Eso es lo que descubrió Robert Hooke. Obviamente no con el nombre celulosa, ¿no? Pero Robert Hooke descubrió ese tejido que estaba en el corcho. Ese corcho está hecho de celulosa, está hecho de la pared celular que tenía esa planta, que es donde sale el corcho. Entonces, eso es lo primordial, le da defensa. ¿Para qué? Para que justamente no entren bacterias, no entren virus del medio ambiente. No como por ejemplo en nosotros, ¿no? Que en nosotros también ocurre eso, pero de manera distinta. Nosotros necesitamos receptores. Así como les expliqué del VIH, porque el VIH ¿por qué ataca justamente a los linfocitos? Porque el VIH, ¿por qué razón no se tiene los mismos receptores que los linfocitos? ¿Y qué son los linfocitos? ¿Qué son los linfocitos? La defensa. Pero ¿qué son los receptores? Es cómo se comunica. Es decir, al momento que los linfocitos se dividen, se reproducen, entre las células de defensa se comunican. O sea, si entra un virus, supongamos a poner un ejemplo bien particular. Si entra un virus o una bacteria o algo a nuestro cuerpo, justamente este linfocito está rondando, por ejemplo, entra el virus está en tu piel, ¿no? Está acá en tu piel, en la sangre. Pero ¿cómo crees que este linfocito que entra a tu piel va a traer más mancha, va a traer su mancha para sacarle la mugre a esta defensa? Tiene que avisarle, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo le aviso a esta defensa que justo estaba en el brazo y que ahí entró el virus a la defensa que está en tu piel? ¿Cómo yo le aviso? Por los receptores. Entonces este receptor le comunica a otro, le avisa y ¡boom! Ahí está para mecharse, para sacarle la mugre a este virus que entra, o bacteria, ¿no? Así funciona, está con los receptores. El VIH no, el VIH, al tener el mismo receptor, entra como si fuera un linfocito más. Entonces me copio, me imito a la misma célula. De la misma célula, es lo mismo, no le voy a hacer nada, porque para mí es alguien más, alguien que lo conozco. Entonces así funciona. En las células vegetales, no, o sea, tienen su pared, ¿no? Esa pared es lo que les protege. Entonces, ¿pero cómo entra el alimento a las células? Bueno, ellos entran con unas enzimitas que están por acá. Tienen unas enzimas que agarran y que permiten el paso a poder alimentarse, para poder tener comunicación con las otras células. Bueno, la célula animal, como hablábamos, no tiene una pared celular, pero tiene una membrana. Y tiene algo. ¿Y qué pasa si tiene algo que es muy importante, que es un problema que ocurre muchas veces al momento que hacemos trasplantes de órganos? Los médicos a veces cuando hacen trasplantes de órganos se van a escuchar y dicen, sí, ya vamos a pasarle el hígado. Pero le trasponde el hígado y el cuerpo no lo reacciona. O sea, está el hígado en su posición,
está totalmente en suspensión, pero el hígado no funciona. Es como si hubiera puesto algo más. ¿Por qué? Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Glucocáliz. ¿Qué es el glucocáliz? Es la información que tiene, que generalmente también es genético, que tienen todas las células. Es importante, o sea, a ver, supongamos que está entrando, nuevamente te digo, un virus, ¿no? Vamos a entrar acá, vamos a ponerle ese centro de la cámara, vamos a ponerle con un virus. Supongamos que está entrando un virus. Que hablamos, por ejemplo, del VIH, hablamos que el VIH se imita como si fuera una defensa más, ¿no? Y pasa de frente, pasa como si no hubiera pasado nada porque está convertido en una defensa más. Pero el glucocáliz, ¿qué hace, no? El glucocáliz es el encargado de detectar justamente un agente infeccioso que no está dentro de la célula, o sea, que no está dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo entra una bacteria, ¿no? Una bacteria cualquiera. Entonces, ¿qué va a permitir que esta bacteria no entre acá al cuerpo? El glucocáliz. El glucocáliz va a decir, oye, fuera, no, vete. Defensas, vengan. ¿No? Defensas, vengan, mira, acá hay una gente que es diferente a nosotros, que no tiene nuestra misma información. Vete. Ya, ese es el glucocáliz. Así es como se defienden las células. Vamos entendiéndonos. Entonces, célula animal tiene glucocáliz, que es su defensa. Es la forma de cómo él avisa a las demás células que está viniendo otro ser vivo a nuestro cuerpo, otro agente infeccioso a nuestro cuerpo que no está en todo nuestro sistema digestivo, sea respiratorio, ¿no? Todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Entonces tampoco no es que la célula animal no esté defendida, ¿no? Sino que la pared celular es mucho más fuerte, eso obviamente, ¿no? La pared celular es más resistente que la membrana, ¿no? Entonces para poder romper con esta pared y para que algunos agentes infecciosos puedan infectar, para la redundancia, una célula vegetal, tienen que ser más fuertes, más evolucionadas. Incluso algunas veces se infectan células vegetales con mosquitos. O sea, los mosquitos, porque son más, o sea, los mosquitos en su pico, ¿no?, que tienen, rompen la pared celular. Y ahí es donde ingresa el agente infeccioso, ¿no?, que de repente debe tener algún mosquito, algún virus, de repente. Ojo, es importante recalcar eso. Bueno, pasando a la membrana, llegamos al citoplasma. En el citoplasma están todas las organelas, ¿no? Se dice de que el citoplasma está pero ¿cómo viven? O sea, ¿cuál es en dónde está la célula? O sea, el citoplasma, ¿qué hay en el citoplasma? ¿No? Bueno, en el citoplasma están las organelas y hay un líquido ahí que ayuda a que se mantenga la célula. Ese líquido se dice que está en un estado coloidal. ¿Cómo es coloidal? O sea, ni tan sólido ni tan líquido. Está entre los dos. Estado coloidal. Ojo, es importante. Bueno, y en ese estado, ahí va, están las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Son las encargadas de dar energía a la célula. Son las encargadas de dar energía. O sea, si la célula se mueve, si la célula pide alimento, si la célula hace su división, se hace su reproducción de dividir células, necesita energía. Ya, las mitocondrias son las encargadas de dar esa energía. En el organismo no se dice energía, se dice ATP. Ojo, ATP, así se llama, ATP. Bueno, continuando, ojo, las mitocondrias tienen las células vegetales y las células animales. La tienen los dos. Luego pasando, está el retículo endoplasmático, que son los encargados de sintetizar proteínas. Entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia? Si la clase pasada hemos hablado que los ribosomas también sintetizan proteínas. Sí, pues. Solo que el retículo endoplasmático las crea. O sea, el retículo endoplasmático crea los ribosomas. Ellos son los encargados de que se creen más ribosomas. Ah, ya, pero también hay rugoso y también hay liso.
Exactamente. Los encargados de crear las proteínas son los los ribosomas son los rugosos. Y los encargados de crear lípidos, ¿qué quiere decir lípido? Las grasas, es el liso. Ojo, hay que diferenciar ahí, ¿eh? Incluso el retículo endoplasmático, incluso el retículo endoplasmático nace del núcleo que hay, del rojito del núcleo, y por ahí están los ribosomas, están por ahí rondando. Bueno, luego viene la vacuola. Este es importante, ¿eh? Mira, la vacuola de una célula vegetal es mucho más grande. No sé si puedes traer, bueno, acá yo lo he dibujado más o menos. Ustedes saben que las células no son así, sino que yo he tratado de dibujarlo de la mejor forma posible para que se entienda, ¿no? Que sea más pedagógica. Las vacuolas generalmente son así, incluso son más grandes. Se dice de que a veces una célula vegetal solamente está hecha de vacuolas. Incluso hay células vegetales que solamente tienen vacuola. Su citoplasma está hecho de vacuola nada más. Entonces, ¿y qué guarda la vacuola? Bueno, en la célula vegetal está hecho, es puro almacenamiento. Almacenamiento de proteínas, almacenamiento de grasas, almacenamiento de alimentos, ¿no? Ahí guarda su alimento, guarda su líquido también. Es importante. En cambio, en la célula animal, la vacuola simplemente es desechos. O sea, cosas que de repente ya la célula no le sirve, ¿no? Ahí lo tiene, como para botarlo, como un tacho de basura. Ahí está. O sea, hay que diferenciar entre una célula animal y una célula vegetal. Bueno, luego viene el aparato de Golgi. ¿Qué es el aparato de Golgi? Bueno, una vez que las proteínas están creadas, esas proteínas, esa información de proteínas la tengo que llevar a todas las células, ¿no? Al momento que se divide. O sea, yo tengo que encargar, ¿cómo me encargo yo de que las proteínas de esta codificación genética que yo tengo la lleve a la otra célula? El aparato de Golgi se encarga de eso. Se encarga de transportar las proteínas a todas las células. ¿Qué quiere decir? Que la mitocondria también necesita proteínas. Entonces el aparato de Golgi se encarga de llevar esas proteínas a todas las partes del órgano, incluso para dividir. Y bueno, terminando, está el centriolo. ¿Qué es el centriolo? Es el encargado de la división celular. ¿Qué quiere decir? Cuando una célula se divide, se parte en dos. ¿Cómo? O sea, hay que seguir un orden, ¿no? O sea, el núcleo va acá, la mitocondria está acá, el aparato de Golgi está acá. Entonces el centriolo se encarga de darle un esqueleto, se encarga de decir el núcleo va acá y la mitocondria va acá. Eso se encarga del centriolo. Okay. Son los encargados de darle el sistema esquelético, ¿no? Es decir, así como nuestro cuerpo humano, el corazón está a la derecha, ¿no? Está a la derecha, el cerebro, o acá a la derecha, izquierda, bueno, acá está. Acá, ¿dónde está acá? El cerebro está en la parte de arriba. ¿Qué más? Varias cosas, por ejemplo, tu sistema digestivo está acá. Ya, así como hay eso, en las células también debe haber un espacio en el que se ubica cada organelo. Entonces, ese es el encargado del centriolo. Bueno, acá ambos lo tienen, no solo que, bueno, solamente le dibujo en la célula animal. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un repaso acerca de lo que hemos hablado, a modo de terminar, a modo que se quede claro, ya que, bueno, continuando con lo que estábamos hablando, vamos a recapitular todo lo que hemos dicho en toda esta media hora, casi 40 minutos que hemos estado hablando. Primero, la célula, ¿por qué se dice que es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo? Porque toda célula está hecha todo ser vivo está hecha de células. No hay ningún ser vivo que no tenga células. Puede ser a veces en casos una sola célula, como el caso de las bacterias, como el caso de los protozoarios,
que solamente, algunos solamente son unicelulares, que es unicelular que solamente tiene una célula, pero tienen vida, ¿no? Ahora, la célula le da forma, le da una estructura, tal así como la que descubrió Robert Hooke, ¿no? En el año 1665, en donde a través de un corchito descubrió la célula vegetal, ¿no? Pero las descubrió muertas, ¿no? Pero ¿cómo lo descubrió? Porque ese corchito estaba hecho de tejido vegetal. Ojo. ¿Y de qué está hecho el tejido vegetal? Bueno, el tejido es la combinación de varias células. Así lo descubrió él. Obviamente no puedo descubrir más porque ya hecho corcho, ya no está vivo, ¿no? Porque el corcho está hecho de una planta. Entonces, al no estar hecho de una planta, ya no está respirando, ya no tiene vida. Entonces lo han vuelto un instrumento industrial, ¿no? Para tapar generalmente los frascos de licores, ¿no? De tragos o de veces de botellas de gaseosa en algunos casos, ¿no? Para eso más que todo. Bueno, la investigación sigue avanzando, comenzaron a descubrir más cosas, comenzaron a descubrir, por ejemplo, las células procariotas, ¿no? Comenzaron a hacer análisis de procariotas y eucariotas. Se encontró que la célula es funcional porque la célula cumple todas las funciones vitales para un ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. La célula crece de tamaño. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros estamos creciendo, o sea, de 10 años a 15, no crecemos, no aumentamos de altura y aumentamos también de ancho. También lo hacen lo mismo las plantas, también lo hacen lo mismo los hongos, también incluso las bacterias también hacen eso. Todos servimos a eso, de repente diferentes escalas, pero hacen eso. Nos desarrollamos también, nos alimentamos, todo eso. Nos reproducimos también. Los animales de manera sexual, ¿no? Combinando los gametos masculinos, femeninos. Y bueno, las plantas también, ¿no? Con la polinización, la famosa polinización. Que ya otro día, otra clase vamos a hablar de eso. También está las bacterias, ¿no? A través de ellos mismos, ¿no? A través de su gemación. Que es básicamente lo mismo que hacen las células. Bueno, otra cosa importante es lo que descubrió Virchow, ¿no? Que es que toda célula viva proviene de otra. ¿Qué quiere decir? Si toda célula proviene de otra, estamos diciendo que la vida se genera a través de otra. Si la célula es la unidad mínima de vida, ¿qué quiere decir? Que para que haya vida debe haber otra vida. Antes se creía de que la vida era generada así de la nada, de la generación espontánea, que de la nada, pum, ya había vida. Hay una investigación muy interesante donde ponen una carne cocida, y lo dejan ahí tapada. Y tapada, y de la nada pasaron una semana, un mes y ya comenzaron a salir ahí gusanitos. Y la gente, entonces la que explica eso, ¿cómo se generó vida si la carne estaba tapada, si no había nada ahí? Te das cuenta ahí te das cuenta que la vida está ahí, o sea, hay bacterias, porque las bacterias están en todos lados. Entonces la vida se generó ahí a través de una bacteria. Eso es importante. Bueno, eso es lo que dice Virchow más o menos, ¿no? Que toda vida se genera a través de otra vida. Las células, nuevamente repito, se reproducen por la gemación. ¿Qué era la gemación? La división celular. Otra cosa es que lo importante es que cada célula contiene información hereditaria, ¿no? Por ejemplo, los espermatozoides son células, ¿no? ¿Qué información tienen? Tienen información genética ahí. Porque esa es la célula es la que va a llevar al momento en que fecunda el óvulo, va a llevar tu información genética que tú tienes y la información genética que tiene la mujer en el óvulo, ¿no? Y al momento que se unen, se van a combinar. Y el nuevo ser que nazca de repente va a tener características del hombre, características de la mujer, o en algunos casos combinado. Eso también es importante, ¿no? Pero eso es ¿por qué? Porque cada célula tiene información hereditaria. Ojo, el espermatozoide y el óvulo también son células, ¿ah? Ojo, no crean que son otro tipo de elemento, otro tipo de animales, no sé, otro tipo de protozoarios, ¿no? Algún tipo de esas cosas, no, son células animales. Bueno,
Las diferencias que hay entre una célula animal y vegetal, lo principal es la pared celular, ¿no? Lo principal es la pared celular. En el caso de los animales, la única forma en cómo ellos se definen a través del glucocálix, que es una información que comparten todas las células en el organismo. En este caso las plantas no tienen eso, pero tienen una pared que dificulta el ingreso de otros organismos, ¿no? Que a veces quieren infectar a las células vegetales. Los ribosomas, que se encargan de sintetizar proteínas, la mitocondria, que da energía. ¿Cómo se llama la energía de las células? Se llama ATP, adenosintrifosfato, es el nombre correcto, ATP, que es la encargada de dar energía a las células. Luego viene, bueno, las vacuolas. En el caso de la célula animal, que es esta, sirve para desechar, para cosas que residuos, cosas que de repente por ahí se excedió un poco, ¿no? Como para manejar el error que a veces cometen las células, pero mínimos que lo tienen ahí. En cambio, las células vegetales no, las células vegetales tienen la vacuola, ¿no? Que son las encargadas, que son las vacuolas donde almacenan todo el agua, almacenan líquidos, almacenan proteínas, ¿no? En algunos casos esta vacuola a veces genera algunos problemas, ¿no? Que ya después vamos a estar viendo cuando hablamos netamente de células vegetales. ¿Qué más? Aparato de Golgi, que se encargan de transportar, ¿no? A veces las proteínas que se presentan en el ribosoma, ya, pero ¿cómo hago para que esta información, estas proteínas llegue a todas las células? A través del aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de transportarlos y ayudar al momento de transmitir estas proteínas que de esta célula, transmitirlos a la otra célula de manera igual. Ese es el aparato de Golgi. Bueno, el núcleo, no nos olvidamos del núcleo. Justamente el núcleo protege, el núcleo está ahí para proteger a la información genética, ¿no? Que está en el núcleo. En el núcleo está el ADN, en el núcleo está la información hereditaria. Justamente por eso, porque ellos se encargan de proteger. ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Me olvidaba de esto, del cloroplasto. Esto es fundamental. Esto es lo que genera la energía a las células vegetales. ¿Cómo genera energía las plantas? ¿Cómo genera oxígeno, no? ¿Cómo genera oxígeno? A través de la fotosíntesis. Pero la fotosíntesis que absorbe luz solar, ¿sí o no? Ya, los cloroplastos son los encargados de eso, de absorber luz solar para tener energía. Y como residuo, como reacción química que queda el oxígeno. Y el oxígeno es lo que necesita todo ser vivo. En este caso, sí, la mayoría de seres vivos necesitamos oxígeno para poder vivir. Ya, pero lo genera esto, el cloroplasto. ¿Dónde está el cloroplasto? Acá, quiero dibujar, cloroplasto, de rojito. Ojo, es importante. Los otros son los encargados de la fotosíntesis y de brindar oxígeno al medio ambiente. Y al brindar medio ambiente genera oxígeno. Estos son los que de repente a las algas tienen, ¿no? Las algas tienen justamente un cloroplasto más primitivo, pero permite que genere oxígeno, ¿no? Entonces, las algas, al producir oxígeno, permite que haya vida, ¿no? Porque no es que los peces absorban o se nutran de agua, ¿no? Algunas peces, ¿qué respiran los peces? Los peces no es que respiren agua, ¿no? Los peces respiran oxígeno. O sea, por eso ahí también viene el tema, ¿no? Bueno, viene del agua, ¿no? Bueno, el agua también tiene unas moléculas de oxígeno, pero esta alguita que produce oxígeno, el oxígeno lo saca al aire. Entonces, al sacarlo al aire, ya lo absorbe algún animal o genera vida. Bueno, y por último, el centriolo, porque al momento de que las células se dividen, se reproducen, van reproduciendo, van creciendo, necesitan un sistema esquelético. ¿Qué quiere decir? Así como tu cerebro está arriba de tu cabeza, así como por ejemplo, tu dedo meñique está en la parte más, sería derecha, ¿no? En este caso es mi mano de acá, más derecha, hay un orden para eso.
Entonces las células también necesitan ese orden para saber dónde va el núcleo, dónde va el retículo endoplasmático, dónde van las mitocondrias. Ese es el encargado del centriolo. El centriolo se encarga de dar esa dirección, ¿no? La ubicación de todas las organelas en el citoplasma. Bueno, eso es todo. Yo con eso estoy terminando esta clase. Voy a estar entregando un cuestionario como siempre, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo repasen. Y bueno, nada más, eso es todo, chicos. Cualquier cosa me escriben para resolver alguna pregunta. Muchas gracias.